Bueno, don Cristian, le pido por favor que indique su nombre completo, su cédula de identidad o RUT e inicie su exposición. Ok. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Cristian Alejandro Báez Lascando, cédula de identidad 12600-712-4. Director de la ONG Lumbanga, investigador vivencial de la cultura afrochilena y activista a nivel nacional e internacional del movimiento afro en las Américas y en Chile especialmente. Yo quiero dar una breve síntesis. Hablar de historia es volver a repetir lo que desde hace 20 años hemos estado haciendo del movimiento afrochileno. Entonces, la historia es... deberíamos todos ya saberla, especialmente los convencionales o constituyentes que de alguna forma han sido elegidos. Lo que yo quiero recalcar y volver atrás un poco lo que hubo el proceso anterior. Creo que es importante analizar el proceso anterior sobre cómo el negacionismo y el racismo estructural, sistemático, en Chile y en el proceso anterior, en el proceso constitucional anterior, fue muy claramente notado en ese proceso. Convencionales como Baradit, que hasta ahora andan exponiendo la historia de la esclavitud en Chile, negaron nuestra existencia en el momento de votar, negaron nuestra preexistencia. Convencionales como Rosa Catrileo y Elisa Loncón, que decían que nosotros no éramos un pueblo preexistente. Como Stingo, que hablaba desde una perspectiva más progresista, rechazó todos los artículos de nuestras propuestas de reconocimiento condicional del pueblo tribal afrodescendiente. Como Pedro Muñoz, otro socialista que cuando expusimos en el edificio se puso a llorar y pidió disculpas en nombre de los chilenos de no saber esa historia negada en Chile, pero que al final en las votaciones rechazó todas las indicaciones. Entonces este racismo fue tan fuerte que este racismo en este proceso anterior tuvo que venir desde Washington una misión especial de la OEA, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, a reunirse con los convencionales preocupados por la situación de esta negación sistemática que venía ocurriendo en Chile en este proceso constitucional. Una misión que fue compuesta por 3 expertos de la CIDH y que se reunió con algunos convencionales y que se reunió con el presidente Boric y que el presidente Boric se lavó las manos porque era un órgano autónomo. Entonces ahí donde uno empieza a reflexionar sobre cómo este racismo institucional, y esperamos que en este nuevo proceso el negacionismo y el racismo estructural no se siga profundizando. ¿Por qué? Porque hay una ley de reconocimiento. Yo quiero recordar lo que tuve la oportunidad y la suerte de estudiar educación cívica, donde lo enseñaron que todo lo que está publicado en el artículo, en el diario oficial, debe ser obligado, conocido por todos. Entonces, en este proceso, la ley del año 2019, los convencionales anteriores y los convencionales actuales, deberían tener conocimiento de la ley 21.151, donde el artículo 2 habla de que se entiende como afrodescendientes al grupo humano que, teniendo nacionalidad chilena, conformidad con la constitución política de la República, comparte la misma cultura, historia, costumbre y tradición. Pero también dice que son afrodescendientes los que llegaron de la trata transatlántica de esclavos africanos traídos al actual territorio nacional entre los siglos XVI y XIX. Entonces ahí está, a través de un artículo legal, la preexistencia del Estado, del pueblo tribal afrodescendiente antes de que se construyera la República. El artículo 3 habla sobre el reconocimiento de los saberes y las tradiciones, ¿cierto? Pero también define claramente como que los reconoce como patrimonio cultural inmaterial del país. Y otro tema muy importante es la condición de pueblo. La única ley en materia étnica, la única ley en Chile que reconoce a un grupo étnico como pueblo es la ley 21.151. El artículo 5 habla sobre la vinculación del convenio 169 de la OIT, sobre la obligación de hacer consulta a los pueblos tribales afrodescendientes cada vez que, ¿cierto?, sus temas sean susceptibles de afectarles directamente. Entonces, este convenio 169, entonces la ley 21.151, el convenio 169,
vincula fuertemente a los afrodescendientes en una convención internacional que debería ajustarse al derecho y que en el proceso anterior no se ajustó. O sea, a los convencionales no les interesó la convención del 169. Pero hay otra convención que es la Convención contra la Eliminación contra el Racismo, la discriminación racial, que en la recomendación número 34 que se hace a los estados chilenos, también de alguna forma va recomendando a los estados de que la importancia del reconocimiento al constitucional a los pueblos afrodescendientes, donde habla del derecho a la propiedad y el derecho al uso, a la conservación, a la protección de tierra, el derecho a su identidad cultural, ¿cierto?, a mantener y salvaguardar y promover su modo de vida, el derecho a la protección de sus conocimientos, tradiciones, el patrimonio cultural y artístico, el derecho que se los consulte previamente. Nuevamente en esta convención recalca este derecho, y en ese contexto nosotros pedimos a que ya que los expertos de alguna forma en el borrador que hoy día actualmente se está discutiendo no incluyó a los pueblos tribales afrodescendientes a pesar de una ley. Entonces a mí nos preocupa ese racismo, porque al no incluir un artículo, una mención a los afrodescendientes, aquellos expertos de alguna forma han sido racistas. Y ahí yo pido invito a una reflexión y a investigar, por ejemplo, el libro Derecho y Reconocimiento Constitucional de Pueblo Afrochileno, que está publicado y que fue impulsado desde la ONG Lumbanga, y que en ese libro hay académicos como Alberto Díaz de la Universidad de Tarapacá, donde habla de la persistencia del Estado-Nación del pueblo afrodescendiente, el académico y muy conocido José Elwin, que también habla sobre la importancia del derecho internacional y el derecho que nos compete ser parte en este proceso constituyente. La misma académica Nancy Yáñez, actual presidente del Tribunal Constitucional, también en ese libro recomienda y habla sobre los derechos que tenemos nosotros como pueblo reconocido legalmente a ser parte de este proceso constituyente. Y Luis Campo también de la Academia Manuel Cristiano, que también habla y expone, y otros expertos académicos que demuestran sobre la importancia de ser reconocidos constitucionalmente. Entonces, ahí también una recomendación que ya todos lo saben y que seguro ya ustedes le han llegado ya a sus correos, la recomendación del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ya en el proceso anterior hizo recomendación sobre los derechos que tenemos de ser incluidos. También la CIDH, como decía, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nosotros tenemos un caso que ya luego va a sentenciar en contra del Estado chileno, donde va a demostrar el racismo sistemático que ha estado ocurriendo desde el año 2011, en la negación del censo nacional, en las cuotas para participar en el proceso constituyente anterior, en el rechazarnos en el proceso constituyente anterior también. Entonces ha habido este racismo y hoy día está a punto de fallar el caso chileno, el caso afrochileno en la Corte Interamericana. Entonces estas recomendaciones que nosotros tratamos de impulsar es que invitamos a que puedan darse el tiempo de investigar sobre estos derechos. Y nuestra propuesta que queremos, que demanda el pueblo, tiene que ver con este borrador, que en el artículo 7, ¿cierto?, habla del reconocimiento de los pueblos indígenas, pero no lo incluye a los pueblos afrodescendientes, ¿cierto? En el párrafo 1 y en el párrafo 2 también reconoce, dice, la interculturalidad como un valor, diversidad étnica, y donde habla sobre la importancia de incluir a los pueblos indígenas, pero no incluyen a los pueblos tribales afrodescendientes. En el artículo 53 de este mismo borrador, habla sobre el Congreso Nacional, que se compone de ramas de Cámara de Diputados, donde establece que la ley podrá establecer mecanismos para promover la participación política de los pueblos indígenas, donde nuevamente no incluye al pueblo tribal afrodescendiente. El artículo 125 de este borrador habla del el Estado reconoce la heterogeneidad de su territorio y de su diversidad, regiones y comunas,
donde es deber del Estado considerar dichas realidades territoriales en el diseño de la implementación de políticas públicas. Entonces, en el párrafo 3 de este artículo 125 dice que la ley establecerá mecanismos para respetar y promover los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en esta Constitución, en las regiones y comunas y especialmente en aquellas en presencia significativa de población perteneciente a esto. Entonces ahí tampoco los incluye, y ahí el caso de la región de Arica Parinacota es un tema muy especial porque la gran población de afrodescendientes chilenos están radicados en esta región de Arica Parinacota. Entonces, a nosotros queremos, para finalizar, demostrar que y hacerles entender que no es necesario ser abogados para entender el derecho. Y el derecho, el hecho que exista una ley de reconocimiento, ¿ya? Y existe una convención internacional del convenio 19, existe la convención contra el racismo, de discriminación racial, existen distintas declaraciones y acuerdos, pactos donde vinculan a los afrodescendientes sobre el Estado, el compromiso de los Estados de incluir a los afrodescendientes, demuestra que en el tema en materia de derechos humanos, el derecho internacional, los derechos humanos no distingue a los indígenas y a los afrodescendientes. Estamos en la misma condición de derechos. Entonces, para nosotros es importante que entendamos que de no incluir en estas propuestas, en este artículo 7 del borrador, el artículo 53 y el artículo 125, donde se mencionan los pueblos indígenas, y en todas otras futuras propuestas que quieran incluir, donde hable sobre pueblos indígenas, deben incluir pueblos indígenas y pueblos tribales afrodescendientes para este nuevo proceso. Esperamos que, vuelvo a reiterar, esperamos que este racismo sistemático y este negacionismo que ha estado ocurriendo desde hace muchos años, a pesar de haber una ley de reconocimiento, no siga profundizándose en este nuevo proceso. Muchas gracias. Bien, en mi calidad de ministro de Fe y académico de la Universidad de Tarapacá, agradezco su presencia y participación en este acto significativo para el desarrollo de nuestra nueva Constitución. Muchas gracias.